Hola, soy Ilse Acosta, odontopediatra y ortodoncista para niños y adultos. El día de hoy les tenemos un tema muy especial para ustedes, mamás, papás y todos los que están a cargo del cuidado de los pequeños. Estamos hoy con la psicóloga Ángela Alcalá, quien nos va a ayudar a resolver dudas muy comunes en el consultorio, sobre todo el manejo y acompañamiento del niño en todas sus emociones a lo largo de la consulta de la odontología, dentro del consultorio y fuera del consultorio. Ángela, platícanos un poco más de ti. Ilse, muchas gracias por invitarme, estoy súper contenta de estar aquí. Les platico que yo soy Ángela Alcalá, fundadora de Parenting, y para los que no me conocen, trabajo acompañando familias en su crianza. Esto desde un enfoque de crianza respetuosa. Entonces estoy muy contenta de estar aquí hoy y compartirles todas estas herramientas desde este enfoque que los van a ayudar a que sus hijos tengan una muy buena experiencia yendo por primera vez al dentista y también ayudarles a contestar esas dudas de cómo hacer que mi hijo quiera lavarse los dientes en la casa o cómo hacer que esta experiencia sea positiva para ellos. Muchas gracias, Ángela. Estamos muy emocionados por compartir todos esos temas con ustedes. Tenemos los dos temas principales preparados, que son el uso de las pantallas dentro y fuera del consultorio, sus repercusiones emocionales, si es algo bueno, no tan bueno, es útil para nosotros en la consulta o deberíamos de modificarlo. Todo esto y más de la mano de Ángela lo vamos a responder el día de hoy. El día de hoy tenemos unos temas súper interesantes que son preguntas que los papás nos hacen muy seguido en la consulta y que de la mano de la psicología y de una experta en emociones vamos a aclarar todas estas dudas. Uno es el uso de las pantallas en el consultorio, qué repercusiones tienen para nosotros dentro del área clínica, pero también qué está pasando con el niño. Y no hay nadie mejor que nos explique esto que una experta en las emociones para ver si es correcto, si no es correcto o qué podemos mejorar. Estas pantallas que se están utilizando por determinados lapsos de tiempo tienen ciertas repercusiones. Vamos a hablar hoy de qué es lo que está pasando después del uso de la pantalla desde el lado de su crecimiento y desarrollo maxilomandibular o de su boca y desde todo el desarrollo de sus emociones. Ángela, ¿por qué es tan fácil que un niño se quede viendo su celular por horas o un videojuego o la televisión, pero para nosotros tan difícil que en casa logren dedicar solo 5 minutos a estar tranquilos lavándose los dientes? ¿Por qué les atraen mucho más las pantallas? Las pantallas les atraen tanto porque están diseñadas para atraerles. Las pantallas tienen luz, sonido y movimiento. En nuestra vida tenemos luz, sonido y movimiento también. Tenemos en este momento una luz, pero si te fijas, la luz de nuestro entorno no cambia, es estable. Tenemos movimiento, sí. Yo me estoy moviendo a la hora de hablar contigo, pero nada se está moviendo atrás de mí. Puede ser que elementos del mundo se muevan, pero no todos al mismo tiempo, como ocurren en algunas animaciones, en algunos videojuegos. Hay uno muy famoso que se llama Cocomelon y ves que todo se está moviendo a velocidad muy rápido, por lo tanto esto se vuelve muy interesante para el niño. Y también, hablando sobre el sonido, pues sí hay sonido, por ejemplo ahora que hablo, pero realmente no tenemos muchos sonidos al mismo tiempo. No es como que yo camine y haya un sonido que acompañe ese caminado. Que se escuchen las pisadas sí, cuando vas caminando. O como en los jueguitos que es como trin, o sonidos que son muy llamativos para el oído. Entonces todo esto en un conjunto va haciendo diferentes cosas en el cerebro del niño. Una de las cosas que más hace es que lo sobreestimula. ¿Qué significa que está sobreestimulado? Es que está lanzando todos estos estímulos muy rápido y el cerebro los está captando y empieza como a querer más sin sentirse satisfecho, pero también creando que en este cerebro sobreestimulado, cuando yo me pongo en contacto con la vida y salgo de la pantalla, todo está muy aburrido y todo se vuelve poco atractivo, ¿no? La vida se vuelve poco atractiva en un cerebro sobreestimulado. ¿Cómo podemos como comparar esta sensación de estar sobreestimulado? Pues es como cuando nosotros como adultos vamos a la plaza y hay mucho ruido y hay como ofertas y la gente está como haciendo demasiadas cosas y que de repente hay un momento en donde decimos, ok, ya fue suficiente, quiero ir a un momento de silencio. Quiero irme por un café. Ya quiero llegar a mi casa, necesito descanso, ¿no? Entonces, llaman mucho a estos circuitos de recompensa del cerebro. Sí. Entonces ellos se sienten recompensados, pero no en una manera de recompensa duradera.
por ejemplo, si tú haces una actividad como ir al gimnasio, te vas a sentir, va a ir a tus circuitos de dopamina y a tus circuitos de recompensa y vas a sentir como esta sensación de estuvo deli, fui a hacer ejercicio, me gustó, y eso va a ser duradero en el tiempo. Pero las pantallas, especialmente estos videos cortos, los videos de YouTube, estas cosas que tienen muchos estímulos, Sí. nos dan cierto placer y al mismo tiempo es tan corto que yo necesito más. Entonces, Pues es como todo lo que hiciste en el gimnasio, si te hubiera dado esa sensación de bienestar en un corto en tiempo. un corto, O sea, es y inmediato. es como un pico que sube mucho Sí. y luego baja mucho. Y lo que se sabe de esos picos de dopamina es que no regresan a un estado de calma, regresan a un estado de displacer, y muchas veces el displacer en el cerebro es interpretado como dolor, como ansiedad. Entonces vemos a los niños que pasan mucho tiempo en pantallas y están como, después de no tenerlas, como estresados por no tenerlas, ¿no? Son estos niños que es como, mamá, dame el teléfono, dame el teléfono, dame el teléfono, y que entonces han desarrollado una relación con las pantallas muy negativa. Ya están muy relacionados los niños. Yo veo que ya están creciendo con ellas. Es parte de a lo mejor la rutina de, no sé, a mí me pasa en el consultorio le digo, puedes cepillarte o cepíllate tus dientes y luego te doy tu juego. Y luego te regreso la pantalla. Y eso como que los hace un poco más ansiosos de decir, 1, 2, 3, listo, ya la necesito. Entonces sí lo veo muy relacionado en sus rutinas, y ahorita vamos a hablar de eso, de cómo modificar estas rutinas para que no se hagan tan pesadas o para simplemente poder tener una rutina. Porque también es otra cosa que desde mi parte en el consultorio les digo a los papás, hay que lavarse los dientes 3 veces al día y el hilo y demás. Y me dicen, sí, y yo es la más importante antes de ir a dormir, no se puede ir sin cepillar sus dientes, yo sé que es pesado. Y dices, es que ya no puedo tener una rutina, porque si está a medio videojuego que a lo mejor dura, no sé, 20 minutos y ya es hora, o sea, ya es hora de que se vaya a lavar los dientes, no puedo interrumpirle el juego, porque si no va a ser una batalla la hora de dormir. Entonces ya se interrumpen este tipo de rutinas, y ahorita nos platicas cómo adaptarlo, cómo prepararlo, cómo hacerle para que esto no suceda. Sí. Algo que nosotros también vemos es la postura, que es algo que a mí me está afectando directamente hacia mis pacientes. El tratamiento es la postura que un niño toma, o no un niño, todos tomamos, y que nos afecta a todos, pero en el caso el niño está en desarrollo. Es esta postura que es la cabeza viendo hacia abajo, y la posición de la mandíbula se modifica. Si nosotros hacemos un ejercicio y volteas hacia arriba, la mandíbula muerde de una manera, y si volteamos hacia abajo, la mandíbula muerde de otra. Es un ejemplo un poco exagerado, pero te da pues podemos ver que la posición de la mandíbula cambia. Y un niño que está todo el tiempo volteando hacia abajo, cambia la posición de su columna, cambia la posición de su mandíbula, y con la mandíbula la respiración. Entonces son una cadena de eventos que luego llegan los papás y me dicen, tiene la mordida, lo veo raro, ¿no? O sea, los dientes como que veo que no están raros, y así está creciendo. Y son pacientes, son niños, o son desde la edad que empiecen a utilizarlos, que ya tienen una alteración, y que si yo pongo algún tipo de aparato para acomodar la mandíbula, para que los dientes quepan, ya no nada más necesito del aparato, sino necesito cambiar la postura. Entonces se debe de ir a un tratamiento con rehabilitación física para que toda esa musculatura que no se utilizó o se utilizó erróneamente, ahora me la corrija. Entonces son tratamientos de postura, dentales, son tratamientos a veces con un manejo de las emociones, porque me dicen, ok, ya está yendo a su terapia de rehabilitación, ya está yendo contigo para arreglar sus dientes, pero no deja el celular. Entonces, no se lo puedo quitar. No se lo puedo quitar. Entonces es cuando vamos ya contigo para que me lo quiten ese celular, o a trabajar, ¿no? O sea, tú sabes que es trabajar todo lo que está alrededor de por qué es tan dependiente. Sí. Y así es cuando se ve una transformación increíble en los niños. Entonces, sí es muy importante esto de las pantallas para trabajar la respiración, la postura, sus dientes, el crecimiento, sus emociones que se están atrayendo en esta parte, y su postura, porque alguien que está encorvado así se va a estar desarrollando. Y sí, hemos visto ya casos de niños con joroba, ¿sí? Que la joroba me refiero a una redirección del crecimiento, a que ya está hacia abajo. Y nos está costando mucho trabajo otra vez regresar a un niño que apenas se está desarrollando, a una postura adecuada para la respiración.
Eso es una de las, pues, de los problemas que tenemos. Y otro es a la hora del cepillado, que nos platiques cómo es o cómo debería de ser la preparación para que no sea una batalla campal. La pantalla, o te cepillas o me cepillo pantalla, ¿cómo sería tu recomendación? Ok, antes de ir como hacia esa recomendación, me quiero regresar un poco a esto que dices sobre las pantallas, porque fíjate que la Asociación de Pediatría Española acaba de cambiar sus recomendaciones respecto al uso de pantallas y recomiendan que de 0 a los 6 años no se usan las pantallas. Nada de pantallas. La recomendación es que si un niño va a utilizar las pantallas, sea porque un adulto va a hablar con él de manera intencionada. Es decir, tu tío que vive en otra ciudad te marca y entonces toma, te presto el teléfono para que tengas una conversación con él. Para comunicarte. Sí. El problema, o bueno, lo que ellos han visto es que hay muchos diferentes tipos de problemas que se desencadenan. Tú estás mencionando este de la postura, hay otros problemas visuales, pero también se ha visto que la pantalla está siendo como un recurso en donde yo apago las emociones del niño y entonces como tú ya no vas a llorar, a sentir, a enojarte y vas a estar aparentemente tranquilito, pues te lo doy para que entonces yo pueda hacer mis actividades y esté en calma. Y lo que se ha visto es que esto también repercute en que el niño empiece a regularse él solo y a regularse en compañía con los demás. Está impidiendo que el niño empiece a comunicar sus emociones y a corregularse. ¿Qué quiere decir esto? Es que le estamos impidiendo también el desarrollo de que él pueda empezar a tolerar cada vez más la frustración, que pueda empezar a expresar cómo se siente, que pueda pasar por estas etapas en donde se enoja y busca a quien le ayude a tranquilizarse, ¿no? Porque entonces se enoja, le doy la pantalla y ya, no vio ni por qué se enojó, no lo pudo expresar, no hubo un adulto que lo ayudara a regularse. Esto es súper interesante porque sí he visto que pues pacientes se frustran, yo lo veo en la consulta, o no quieren, no quieren o algo, y entonces aquí está el celular, se acabó el problema. Sí. En esta recomendación que dio la Asociación de Pediatría Española, decía como las pantallas como niñeras, ¿no? Como si fuera una especie de otro cuidador para los niños, que realmente pues va retrasando su desarrollo, porque las pantallas tienen muchísimas repercusiones y aquí nos podríamos estar horas hablando de cuáles son. Yo lo veo en la regulación emocional, pero también en el sueño, pero también en el disfrute que tienen de la vida. Pero hay otra cosa que es muy importante y es el tiempo que pasan en pantallas, es el tiempo que no están haciendo cosas que realmente los van a llevar a desarrollarse. Claro. O sea, un niño que está sentado 4 horas, son 4 horas que no está jugando, no está moviendo su cuerpo, no está fortaleciendo sus músculos, sus huesos, no está creciendo, no está jugando, no está usando su imaginación. Y entonces la ausencia de esas cosas también también es parte como del retraso de desarrollo que estamos viendo. También hace poquitos vi unos estudios donde había niños que usaban pantallas y otros que no, y la manera en que dibujaban estos niños era totalmente diferente. O sea, los niños que usaban pantallas tenían 6, 8 años y dibujaban como monitos de palito, mientras que los niños que no lo hacían podían capturar muchos más elementos como la cabeza, las orejas, la boca, el cuerpo en segunda dimensión, etcétera, ¿no? Entonces, esto que me dices de la postura me sorprende y no. Yo como psicóloga, pues no lo había pensado cómo afecta su postura, sí, pero no me sorprende que sea tan impactante, ¿no? Y para completar como esta recomendación es que de los 6 a los 15 años se use 1 hora diaria, incluyendo los deberes escolares. Es decir, si yo busqué un video en YouTube para hacer la tarea, pues ese tiempo ya estuvo de pantalla, ¿no? Creo que el gran desafío es empezar a enseñarles a los niños a usar las pantallas de una manera positiva y a tener una relación muy positiva, ¿no? Como algo que se hace esporádicamente para disfrutar y no como parte de la vida. De su rutina. De su rutina, sí, ¿no? del día a día. Pienso que está padre el niño que juega videojuegos con sus amigos de la escuela y lo conecta, pero es que nosotros como adultos no vemos a nuestros amigos todo el día, todos los días. Los veremos el sábado en la tarde, los veremos a lo mejor un martes para cenar,
pero no todos los días. Conectándote en la noche para estar con los amigos. Conectándome en la noche para estar con los amigos, ¿no? O sea, no todos los días voy a cenar con mis amigos. Entonces, pienso que el gran reto para nosotros es educar a los niños para poder tener esta relación de una manera sana. Y lo más parecido con la realidad, ¿no? El día de hoy tenemos unos temas súper interesantes que son preguntas que los papás nos hacen muy seguido en la consulta y que de la mano de la psicología y de una experta en emociones vamos a aclarar todas estas dudas. Uno es el uso de las pantallas en el consultorio, qué repercusiones tienen para nosotros dentro del área clínica, pero también qué está pasando con el niño. Y no hay nadie mejor que nos explique esto que una experta en las emociones para ver si es correcto, si no es correcto o qué podemos mejorar. Estas pantallas que se están utilizando por determinados lapsos de tiempo tienen ciertas repercusiones. Vamos a hablar hoy de qué es lo que está pasando después del uso de la pantalla desde el lado de su crecimiento y desarrollo maxilomandibular o de su boca y desde todo el desarrollo de sus emociones. Ángela, ¿por qué es tan fácil que un niño se quede viendo su celular por horas o un videojuego o la televisión, pero para nosotros tan difícil que en casa logren dedicar solo 5 minutos a estar tranquilos lavándose los dientes? ¿Por qué les atraen mucho más las pantallas? Las pantallas les atraen tanto porque están diseñadas para atraerles. Las pantallas tienen luz, sonido y movimiento. En nuestra vida tenemos luz, sonido y movimiento también. Tenemos en este momento una luz, pero si te fijas, la luz de nuestro entorno no cambia, es estable. Tenemos movimiento, sí. Yo me estoy moviendo a la hora de hablar contigo. O sea, si no van a tener este placer de imagen, de sonido, de recompensa, de estar conectados con los amigos diario, si eso no va a suceder en un futuro, tal vez no sea lo mejor que se acostumbren a eso en esta etapa, porque luego, ¿qué pasa? O sea, se va a acabar. Sí. Tienen que trabajar, tienen que rechazo a algún tema laboral o a situaciones que ya no van a poder autorregularse o tener esta capacidad porque no se desarrolló en una etapa temprana. Les quitamos la oportunidad de desarrollarse socialmente, porque no es lo mismo definitivamente un niño que ve a sus amigos en los videojuegos a un niño que tiene una tarde para salir a jugar con sus amigos en la vida real. Y entonces corren, imaginan algo, crean algo, ¿no? Van trabajando en sus habilidades sociales, invitan al amiguito y entonces de repente se pelean y hay que buscar la manera de solucionarlo. Eso también es un trabajo de habilidades sociales, que en los videojuegos está como nublado por toda la recompensa que hay de ya gané la monedita, ya se hizo mi traje más bonito, ya subí de nivel, ya, o sea, se nubla y se privan de estas otras cosas que son muy provechosas para su desarrollo. Sí, se quedan como en una recompensa infinita, sí, ¿no? O sea, siempre pueden ganar más y si no, en otro juego lo lograrán. Claro, o sea, sí. Sí. Es complicado. Nosotros lo vemos, o yo lo veo en la consulta, es muy diferente un niño con pantalla en su consulta a un niño sin pantalla. La verdad que con pantalla, si todo es un tratamiento normal, me refiero a que no va a haber algo de mucha anestesia, muchos piquetes, una consulta normal. Cuando un niño tiene su pantalla, aunque sea un tratamiento muy simple, debo de trabajar rapidísimo, prácticamente lo que dura su juego. ¿Sí? En cuanto él le pone play, yo tengo que trabajar, porque si se termina su juego y yo no he terminado, de aquí a que pone el otro juego o que empieza, el niño se me pierde y ya empieza un tema de como si no estuviera en la consulta. Haz de cuenta que se despierta y ve a alguien encima. Entonces es como, ¿qué estás haciendo? Y me empieza a hacer muchas preguntas y empieza la frustración y ya que empieza el otro juego, otra vez, tengo tiempo yo de seguir trabajando. Wow. Entonces es como que se sumergen, están inmersos en este tema y durante este tratamiento que yo estoy haciendo todo está bien, pero se termina y pierdo el control, porque el niño no sabe, sí sabe dónde está, pero no sabe exactamente en qué voy. Normalmente yo les estoy diciendo qué vas a sentir, por qué, o cuento un cuento, o todo para que sea muy amena la consulta. Pero si el niño está en su pantalla, a mí no me escucha. O sea, yo tengo más bien que estar trabajando rápido. Y al final, si todo fue bien, el niño no sintió nada, jugó, se divirtió en su pantalla. Y la verdad es que los papás se van contentos. O sea, dicen, estuvo rápido, no lloró, se portó bien. Y perfecto, y regresamos después, ¿no? Sí. Y un niño sin pantalla para mí es mucho más trabajo,
porque ahora sí tengo que platicarle, él me va a preguntar qué es eso, cómo se escucha, molesta, no molesta. Entonces yo tengo que hacer toda una estrategia para que el niño que está consciente se vaya feliz, de que, ay, sí, sentí cosquillitas del cepillo, hubo un sonido, pero me explicaron y me dieron ejemplo. Entonces yo tengo que estar hable y hable y hable y hable. Y en la siguiente consulta el niño dice, ya sé qué me vas a hacer y todo va a estar bien. Y entonces hay veces que hasta les ayudan a los hermanos y les explican, entonces se hace más vínculo cuando no tienen la pantalla. Claro. Sí, es muy diferente para mí y pues no lo había analizado yo tanto, simplemente veo que es un niño con pantalla, tengo que trabajar rápido y pues a lo mejor no voy a conectar tanto, pero que se vaya feliz. Y un niño sin pantalla sé que tengo que poner mucho más, Sí. que va a ser un niño, pero a la larga va a ser alguien que pues me va a recordar, va a saber qué pasó y va a tener una buena experiencia en un futuro. En un futuro. Me encanta esto que dices de que el niño sin pantalla necesita más de ti. Sí, muchísimo. Porque es que los niños que no tienen pantalla necesitan más de los adultos, necesitan la conexión, necesitan el vínculo, necesitan sentirse vistos, la interacción, hacen preguntas. Son niños como fuimos nosotros que no teníamos la pantalla, Sí. ¿no? Que están abiertos a aprender del mundo y curiosos de ver el mundo. Entonces, claro, y que también eso también es un reto grande para los papás. Claro que el niño que le quitamos las pantallas o que no tiene pantallas necesita más energía de mamá y de papá, necesita más presencia, la va a pedir. Sí. Pero digamos que esto es un juego a largo plazo, así como lo ves tú en el consultorio. Así como tú puedes con ese niño que no tiene pantallas conectar, vincularte, explicarle, jugar, ayudarle a acomodar la experiencia de ir al dentista, que muchas veces puede ser difícil para un niño ir la primera vez al dentista. Entonces, le ayudas a acomodar la experiencia, a vivirla. ¿Y qué pasa después? Este juego a largo plazo. Claro, yo ya sé que voy con la dentista Ilse y ya sé que voy a jugar esto y ya sé que me va a hacer así y que me va a pedir que abra la boca para limpiar mis dientes y me va a explicar. Y entonces, este niño que acomodó la experiencia puede hablar de eso después, puede recordarlo, puede, como dices tú, compartirlo. El niño que lleva la pantalla pareciera que está anestesiado de todos sus sentidos y de la vivencia, y entonces no puede incorporarlo a su psique, no puede acomodarlo. Pienso que esto que dices tú de que se acaba el juego y entonces pareciera que apareció una persona que está arriba de mí haciéndome cosas en la boca, Es horrible. se ha de sentir feo, Sí. invasivo, Sí. ¿no? Invasivo no estar presente en esa experiencia. Y que, aunque aparentemente es bueno, ¿cuáles son las repercusiones de estar teniendo experiencias que no puedo recordar, que no puedo acomodar, que no puedo cuestionar, de las cuales no puedo aprender? Exacto. Sí, sí nos traen pues estas repercusiones en la consulta, en el momento de la rutina en casa. También para mí es un tema por el consumo de azúcar. Tú me explicarás ahorita, pero normalmente cuando los niños están en un videojuego viendo algo, les gusta estar comiendo. Entonces les digo a los papás pues que no coma, porque ¿qué quiere comer? Pues dulces, o sea, algo que les guste, ¿no? Que les dé placer. Y pues para mí es trabajo de cambiarlo por algo más nutritivo, que le den verduras, que le den algo así. Y obviamente pues lo ideal que no esté comiendo y con pantallas, lo ideal sería eliminar esas dos cosas, ¿no? Claro. Pero no sé qué hay también ahí que quieran más, o sea, que están ya con el juego que les encanta, pero quiero más, aparte quiero mi dulce favorito. Entonces quiero estar jugando y quiero estar con mis chips o con lo que sea. Sí. Entonces también es un problema, sí, postural, emocional y cierta manera de hábitos y aparte alimenticio. Claro. Porque no, es muy difícil que un niño esté súper emocionado en su juego comiendo un brócoli, ¿sí? Más bien va a querer tener algo, pues, que no es lo ideal para nosotros y que sí me afecta. En mi caso es para controlar la caries y para llegar a un esquema de prevención, o sea, que no tengamos caries. ¿Por qué un niño que ya tiene lo que le encanta quiere más? Aparte quiere comer. Es súper buena pregunta. Fíjate que los circuitos que liberan ese placer cuando estamos en una pantalla, en un videojuego, van liberando como digamos pequeñas gotitas de placer. Y esas pequeñas gotitas se van acumulando hasta hacerse mucho, ¿no? Esto que te decía como de tengo rápido y baja rápido, entonces quiero más y más y más, ¿no? Y
esto se siente y se percibe como insuficiente. Entonces, sí estoy en un momento placentero, pero no es suficiente. No sé si a ti te ha pasado que un día abres tu celular y estás scrolleando y se te va una hora y se siente un poquito extraño. Es como, no estoy totalmente contenta, no descansé en mi mente, sí vi cosas a lo mejor interesantes, pero estuve ya una hora aquí. O sea, la sensación que nos da como adultos, podemos entender cómo se sienten los niños. Es como una satisfacción muy a medias. De hecho, más se siente como una insatisfacción. Entonces, ¿qué quiero? Pues llegar al placer. Y entonces tendrá que ir de la mano de otra cosa que también me dé placer para que esto pueda ser muy fuerte. Y eso por una parte, como hablando de estos circuitos de placer, de, ok, esto sí me genera, que también se va haciendo como, a lo mejor primero 15 minutos me dejaron bien, pero luego necesito 20, pero luego 30, pero luego, o sea, siempre va a ir la tendencia subiendo de más. Pero además después voy a necesitar seguramente algo que también empiece a darme más placer. Y que no solamente sucede eso, por un lado, sino por el otro lado, cuando un niño está comiendo frente a la pantalla, no puede registrar la experiencia. Igual que no puede registrar la visita al consultorio, no está registrando la experiencia de qué está comiendo y por lo tanto no va a sentir saciedad, no va a sentir las señales de su cuerpo. ¿Qué pasa con un bebito cuando le das leche? En el momento que se siente lleno, deja de succionar, porque los niños tienen esa válvula interior de comer, sentir satisfacción. Cuando yo pongo a un niño en una pantalla, le quito esa habilidad de poder ver, mi cuerpo ya está satisfecho, y entonces... Sí, no, y pasa en los adultos, o sea, en el cine, yo veo que te dan una caja así de palomitas y dices, yo no me la voy a terminar. Y 2 horas después te terminas. Y no podrías comer la misma cantidad de palomitas si no estuvieras viendo una película. O sea, llévatelas, no sé, a tu carro en el tráfico y va a llegar un punto en el que digas, ok, ya comí suficientes palomitas. Comer es toda una experiencia que necesita de nosotros y necesita de nuestros sentidos. Necesita de mi vista para que yo pueda ver lo que estoy comiendo, qué colores tiene. Necesita de mi olfato para ver a qué huele mi comida, ¿no? De mi gusto y de mi percepción de las sensaciones de mi cuerpo cuando yo como eso. Entonces ya es una experiencia con bastante estímulo como para agregarle otro. No se necesita comer con otro estímulo, ¿no? Porque comer ya es una experiencia, que para los niños debería de ser una experiencia en donde puedan conectar con su comida. Sí, siento que lo que estoy comprendiendo, estas experiencias que ellos viven a través de una pantalla, como que se quedan a medias. Como, pero tengo la satisfacción a medias porque no lo estoy procesando completamente. O ya hay veces que he visto que están viendo una película mientras están viendo la película y jugando su videojuego y comiendo. Entonces, o sea, están con atención o con situaciones rodeadas de ellos, pero ninguna a lo mejor los está llenando al 100%. Y todas están quedando a medias. Entonces también lo veo en el consultorio, que llegan y me dicen, tengo ahí, a veces les ponemos una película. Me pones una película, pero están con el jueguito. Y yo, ¿pero vas a ver la película o el juego? O sea, yo no entendía. No, deja la película porque estoy escuchando, pero mientras estoy jugando y mientras tú, límpiame mis dientes. Entonces, y eso repercute muchísimo, por ejemplo, en el desarrollo de su atención y su concentración. Porque al final acostumbra a tu cerebro a estar medio concentrado en algunas cosas, medio atento, medio escuchando la película de fondo, medio jugando, medio en el dentista, y pregúntame si pueden leer un libro. No van a poder leer un libro, no van a poder concentrarse en una tarea, no van a poder estar atentos durante periodos suficientemente largos de tiempo como para tener un aprendizaje de algo. Porque entonces acostumbramos al cerebro a estar en todo y en nada. Y la concentración y la atención también son como unos musculitos que hay que trabajar, ¿no? O sea, ¿cómo trabajo mi concentración? Pues regresando a estar concentrada. Estoy leyendo y entonces se me va a la mente y cuando hago este ejercicio de decir, a ver, otra vez me voy a concentrar a leer, ahí la estoy trabajando. Pero un niño no puede hacer esto.
y mucho menos va a estar pensando como, uy, no, esto me hace súper mal, tengo que estar aquí concentrada. Estoy perdiendo concentración. Estoy perdiendo concentración, Sí. me va a ir súper mal en la atención en la escuela. La verdad es que los niños, claro que no pueden ver las repercusiones. Sí. También lo estamos viendo en pues, la visión. Es un tema que me empezó a llamar la atención porque años atrás sí llegaban pacientes, niños con lentes, ¿sí? Con sus lentes. Y ahora ya son bastantes. O sea, te estoy hablando de niños de 6 años. A partir de los 6 años ya están llegando más pacientes. Y sí es claro que hay ciertos casos que lo van a requerir. Pero este porcentaje sí lo he visto en aumento. Y también platicando de la mano con los papás, también lo ven en sus compañeros o en sus amigos. Y cuando se va al oculista o al oftalmólogo, pues les platican que obviamente tiene la repercusión la pantalla. Claro. Entonces, creo que nos está faltando tratar el problema. Sí, si necesita lentes, pues hay que ponerle los lentes. Pero ¿por qué los está necesitando? Sí. Porque a lo mejor su visión, que está apenas desarrollándose, está recibiendo este tipo de luces que le están dañando. Y a una distancia corta también. A una distancia muy corta, pues ponle los lentes para protegerlo. Mejor hay que quitarle esa pantalla y no ponerle unos lentes a tan temprana edad. Claro. Que sí es algo que los va a seguir, pues, con las repercusiones a futuro. Sí, pienso ahí, Ilse, que estamos viendo todas estas repercusiones, pero es una información muy nueva. O sea, yo no creo que haya un papá que diga, le voy a dar la pantalla para que tenga una mala postura, tenga problemas de tolerancia a la frustración, esté sobreestimulado, no pueda dormir bien y además se le desarrolla una mandíbula mal posición. ¿no? Sí. Con una mal posición y no se le desarrolla bien la mandíbula. No conozco a ningún papá que tenga este pensamiento. Generalmente el pensamiento es quiero que se desarrolle bien y trato de darle lo mejor. Yo que veo que en la pandemia llegaron las pantallas a los hogares, pero llegaron sin un instructivo. O sea, llegaron sin decirnos cuándo usarlas, cómo usarlas, de qué manera usarlas, y se quedaron para hacer estas niñeras de los niños sin saber incluso que íbamos a tener todas estas repercusiones que estamos teniendo. Porque los estudios son recientes. Porque no habíamos tenido generaciones de niños que tuvieran tanto acercamiento a las pantallas. Y además, otra cosa que yo noto es que esos estudios son muy especializados. Son estudios que hablan desde neurociencias o los estudios que tú dices, ¿no? Maxilofacial. Y entonces tienen estas palabras como de que, claro, el circuito de recompensa, y si un papá se acerca, no es amistosa esa lectura con él. Entonces, en este tipo de espacios, como el que estamos procurando, entonces los papás tendrán este tipo de acercamiento con información, pero que definitivamente no está tan al acceso de todos. Apenas es una tendencia que estamos hablando y nos estamos informando de esto. Pero solo en algunos círculos, solo en algunos núcleos. La información tiene que llegar a todos lados, así como las pantallas llegaron a todos lados en la pandemia. Sí. Entonces, ahora hay que informar lo que está pasando y las repercusiones. Claro, sí. Porque un papá informado va a tomar mejores decisiones. Claro, sí. Y un papá siempre va a querer lo mejor para su hijo. Claro. Siempre. Como tú dices, después de saber todas estas repercusiones, creo que sí va a haber un cambio. Sí, que es nuestro objetivo, que nosotras nos juntemos, platicarlo y de una manera tan sencilla, tan coloquial, para que esta información que nosotros sí la tenemos que filtrar, leer artículos, nuestros estudios, preparación académica y todo, pues ahora resumirla y brindarla y darla para que estas mejoras se puedan dar en casa y de una manera más sencilla e informada, ya que los papás comprendan todas estas repercusiones, decir, ok, entonces no lo sabía, o sea, a lo mejor no sabía esta información, sí he notado cosas, pero pues vamos modificando estas rutinas en casa, a lo mejor de la mano, si hay veces que no sabemos cómo hacerlo, pues entonces acercarnos, ya sea en este caso contigo, cómo manejo las emociones de mi hijo, porque le quito el celular, ok, se lo voy a quitar. Sí. Fue un caos, me aventó juguetes, o sea, y ahora entonces podemos ir platicando de cómo es este manejo, hay que hacer una desintoxicación, ¿cómo se maneja este tema? Sí. Te platico cómo lo manejo yo con las familias con las que acompaño y que las personas que nos están viendo también podrían tomar varias cosas que van a ser útiles de esta conversación. Yo les recomiendo un detox de pantalla de 1 mes.
Detox, o sea, detox, nada. desintoxicación, nada, ¿no? Así como cuando Otras cosas. como otras cosas que quieres dejar, Ujú. agarras y entonces la dejas por un tiempo. ¿Qué pasa en ese mes sin pantallas? Y que, ojo, esto va a ir de la mano con educación para mi hijo, ¿no? No es que le voy a quitar, estás castigado de la pantalla y entonces te la voy a quitar y ya no la vas a ver en un mes. No, ¿sabes qué? Estuve viendo que las pantallas no le hacen bien a tu cerebro. Y yo sé que ahorita te gustan mucho, pero las vamos a tener que guardar un tiempo para que tu cerebro pueda estar aprendiendo de otros lugares. Sería una manera un poquito más amistosa de decirle, te la voy a quitar. Se acabó. Se acabó, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Pero por qué, mamá? Porque mamá y papá somos los encargados de cuidarte. Y no podemos dejar que siga habiendo todas estas repercusiones que ya conocemos contigo, ¿no? Entonces, como yo como mamá soy la encargada de cuidarte o yo como papá soy la encargada de tu seguridad, por eso te estoy explicando que ya vi que esto no es bueno y vamos a tener que dejarlo. ¿Qué va a pasar? Pasan diferentes cosas. Yo he tenido familias en donde los niños inmediatamente vuelven a ser ellos y entonces me hablan y me dicen, oye, es que está jugando un buen con su hermano, está jugando con sus juguetes, ya se puso a dibujar el otro día, está utilizando más su imaginación. Volvemos a tener niños conectados con la vida. O sea, se puede, no es como que ya se perdió porque ya tuvo tantos años No, pantallas. No, el cerebro es una cosa tan increíble que lo desintoxicamos y entonces haz de cuenta que le cambiamos de niño, ¿no? Incluso estos niños que de repente presentan muchos problemas de tolerancia a la frustración y que todo puede desencadenar en un desborde emocional o en un berrinche, hay familias que quitamos las pantallas y es como, ¿qué le hiciste a mi hijo? Porque ahora tengo un niño mucho más calmado. Claro, no está sobreestimulado, está durmiendo mejor, está comiendo mejor incluso porque está más conectado con sus alimentos y tenemos un niño que tiene muchas más posibilidades de estar tranquilo. Sí. Y entonces hay algunos niños que les va muy bien, hay otros que dependiendo del tiempo van a estar muy irritables. Normalmente los primeros 15 días son donde más vemos esa irritación. Y entonces sí es ahí donde los papás tienen que como que tomarse muy en serio esto y decir, pues 15 días le vamos a dar, porque yo sé que después de esos 15 días el resultado va a ser mejor, ¿no? Y confiar en que después de ese tiempo el resultado va a ser mejor. Niños que 15 días irritados, molestos, explosivos, con poca paciencia y luego vemos otra vez a este cerebro maravilloso con niños regulados, tranquilos, conectados, imaginando cosas, jugando, etc. Siendo niños, o sea, siendo estar niños. presentes y conscientes de todo sí. su entorno. Ajá, sí. Niños preguntando, niños siendo niños con vida, ¿no? Sí. Entonces, después de este tiempo en donde hacemos el detox de pantalla, el gran reto es volverlo a introducir sin que sea igual que antes, sin que se nos vaya. ¿Cómo lo recomiendo yo? Con mucha información. Tengo un niño que hicimos ese detox de pantallas y me quedó muy marcada porque después de un tiempo él me decía, bueno, ¿cuándo me vas a dejar que use otra vez las pantallas, no? Sí. Y yo le explicaba como, no va a pasar, o sea, no vas a volver a ese uso que tenías antes. Entonces, él y yo hicimos un ejercicio que a mí me encantó y que lo voy a recomendar aquí muchísimo, que fue, abrimos ChatGPT, yo le puse, explícame como si fuera psicóloga experta en pantallas y yo tuviera 8 años, y entonces el niño hizo todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo puede ver la pantalla una persona de 8 años? ¿No? Y entonces ya, le explicaba, pues un niño debería de ver no más de cierto tiempo y así. Entonces el niño preguntaba, ¿y por qué no puedo ver la pantalla? Bueno, porque tu cuerpo necesita de otras experiencias para desarrollarse. Súper, bueno, ¿y qué puedo hacer en vez de ver la pantalla? Y este niño tenía tantas preguntas y necesitaba tanta información que preguntó si un bebé podía verlo, si su perro podía ver las pantallas cuánto tiempo, si una persona de 100 años. Y entonces el ChatGPT fue muy lindo al contestar y bajó muy bien esta información. Y utilizamos este recurso tecnológico para educarlo en una mejor relación, ¿no? Y puede ser un ejercicio que hagan con sus hijos en casa. Y a los niños les sirve mucho que les demos esta información porque si bien no siempre van a tomar las mejores decisiones, definitivamente sí van a cambiar, ¿no? Y yo lo veo como en estos niños en donde, mamá, pero ¿te acuerdas que la dentista dijo que solo puedo comer un dulce porque si no
me pasan caries. Sí, no, sí se acuerdan. Sí se acuerdan, sí. se acuerdan y lo aplican, ¿no? Hace poquito vi un niño que fue al dentista y la dentista le dijo como, no puedes tomar agua después de media hora, creo, algo así. Y me dio un buen de risa porque toda la tarde se la pasó, mamá, ¿ya puedo tomar agua? Sí. ¿No? Y la mamá como, recuerda que te dijo media hora, ya pasó. Y él como, se volvió a servir agua pero ya puedo tomar agua, ¿verdad? O sea, a los niños les encanta seguir ese tipo de recomendaciones cuando entienden el porqué de las cosas. Cuando entienden cuál es la razón detrás de que me digas que no puedo tomar agua. Y entonces se vuelve algo importante para mí. ¿Cuál es la razón detrás de que me digas que no puedo usar las pantallas? Y claro que esta educación tiene que venir después, porque cuando estamos en el detox, no va a entrar su cerebro racional, va a entrar el cerebro que está acostumbrado a esa recompensa y es el que te va a decir, pero yo la quiero ahorita y no me importa, ¿no? Sí. Y entonces, cuando ya esté mucho más tranquilo, va a poder entender esa información de una mejor manera. No, y sí lo comprenden. O sea, ahorita me quedé pensando de lo que decías. Tenía una pacientita, tenía 4 años y comía muchos dulces, tenía caries, entonces tenemos que atacar esto del problema desde raíz porque tus dientes están tristes. Y están tristes porque todo el azúcar que le das, hay unos bichitos que se lo comen y de pasada se comen tu diente y se ponen tristes. ¿Cómo? Y la niña, ¿cómo le hago para que no estén tristes mis dientes? Hay que lavarlos, hay que cepillarlos, toda la plática, ¿no? Sí. Entonces, la mamá, como a los 3 días, me dice, íbamos en un viaje en carretera, larguísimo, y mi hija, mis dientes están tristes porque me diste ahorita un chocolate. Y no me lavaste los dientes. No me debiste de dar este chocolate si no me los ibas a lavar. 4 años. Sí. Entonces la mamá me dice, ¿sabes qué? Que ya cambié la dieta porque yo antes preparaba, o sea, la señora, sus snacks de la carretera, ¿no? Pues ya no. Y la verdad es que fue un cambio bueno porque se me ponían irritables en el carro y era todo un tema. Entonces, pues ya cambió hasta los snacks para la carretera y fue la niña la que le recordó. Entonces, sí se acuerdan y cuando también notan que lo haces por su bien, porque te preocupas, yo les digo, estás aquí y yo te voy a cuidar. Yo me voy a hacer responsable de que toda tu experiencia esté bien explicada y sea lo mejor posible. Y eso porque te quiero bien, te quiero sano y te quiero tus dientes felices. Entonces, como que dicen, pues te interesas por mí. Entonces, lo que me dices, creo que sí lo voy a aplicar o lo voy a tomar en cuenta. Y es un mensaje que da mucha seguridad a los niños cuando nosotros les podemos transmitir que esos límites que ponemos son desde el quererlos cuidar y desde el amor. Claro. ¿No? O sea, yo lo veo y a veces les pregunto, a ver, ¿tu mamá por qué te pone reglas? ¿Porque te quiere regañar o porque te quiere cuidar? Y la mayoría de los niños me dicen, porque me cuida. Por eso no me deja correr en la escalera, porque el otro día me caí, ¿no? O porque por eso no me deja comerme todos los dulces, porque el día que comí todos los dulces me dolió la panza. Entonces, los niños pueden entender eso. Nos hace falta a nosotros darnos el tiempo de explicarles y de bajarles la información para que entonces ellos también empiecen a tomar mejores decisiones respecto a estas cosas, ¿no? Yo he visto niños que, por ejemplo, no toman refresco porque saben que no les hace bien y entonces ellos deciden tomar agua. Sí. ¿No? Y vamos haciendo, claro, niños que van desarrollando buenos hábitos y una buena toma de decisiones hacia lo que me hace bien a mí como persona. Creo que toda esta información, cuando, como tú dices, bajársela a los niños, tiene un impacto, obviamente, para ellos, pero yo lo noto cuando, así como este ejemplo de la carretera de que ya no se llevan snacks, cambia el núcleo familiar, cambia todo, porque no es posible que entonces el papá diga, bueno, tú no, pero yo sí. Normalmente tienen que hacer un cambio, porque luego el niño, ¿por qué tú sí y yo no puedo? Entonces, se vuelven cambios de rutinas de higiene en casa, de alimentación, de yo no puedo tener la pantalla, pero tú estás ahí todo el día, entonces tiene que haber, bueno, sí, pero yo estoy trabajando, pero si ves a que, no sé, también uno como adulto nomás está perdiendo el tiempo, entonces ya también vas a empezar a modularlo. Entonces se me hace muy padre brindar esta información para aplicarla en casa y porque al final de cuentas es un núcleo que se cambia, es un núcleo familiar. Yo lo veo con las técnicas de cepillado, prevención, todo. Al final se cambia en casa. No nada más lo hacen para los niños, sino los papás dicen, bueno, es que ni modo de que me pide refresco y no se lo doy, pero yo me tomo uno. Entonces ya no hay refrescos en mi casa. Y así pequeños detalles que digo, qué bonito que esta información está transformando la calidad de vida, pues los beneficios para el crecimiento de un niño.
Claro. Hay otra cosa que ahorita está muy, bueno, que ya tiene algo de tiempo, pero empezó a ser un poquito más grave, que es el bruxismo en niños. El bruxismo es esto que uno aprieta y rechina, le está rechinando. Hay algo que se llama bruxismo fisiológico, que es normal hasta cierta edad. Después ya debe de desaparecer. Pero se notó que se quedó y los niños seguían apretando y ya se estaban desgastando sus dientes permanentes, los que son para toda la vida, se los estaban empezando a microfracturar o fracturar. Y en base a muchos estudios, primero era de que, bueno, este tratamiento, esto, ahora empezamos, un niño que quieres controlar el bruxismo, hay que quitarle el azúcar, las pantallas y hacer tratamiento en consultorio. ¿Qué quiere decir? Cosas que lo hacen sentir ansioso. Quitarle la ansiedad, porque un niño de 7 años está apretando tanto sus dientes. Entonces los tratamientos para el bruxismo ya son más integrales y eso se dio porque nos empezamos la evidencia científica empezó a buscar más allá. Normalmente buscamos fisiológicamente qué está sucediendo, pero aquí no era algo fisiológico de nuestro cuerpo, sino era algo externo, era de por qué está estresado. Entonces la odontología ya se movió mucho hacia las emociones. Y esto, las emociones en este caso de los niños. Y hablando ya para la prevención, que nuestro objetivo ya como odontología en general es ya no intervenir, o sea, ya no que llegues con caries y bueno, explicarte cómo se tapa, quita la caries, sino es cómo lo prevenimos. Y ya nos estamos metiendo al tema emocional. Bueno, no quieres que tu hijo se truene los dientes, entonces vamos a hablar de herramientas, ¿no? Vamos a hablar de herramientas para controlar el consumo de azúcar en casa y vamos a hablar de si estas herramientas no las tenemos, o sea, si uno en casa no sabes cómo a lo mejor retirar el azúcar, retirar la pantalla o retirar, entonces acercarnos a alguien que nos diga, porque la verdad yo sí les digo, ¿sabes qué? Mi trabajo y toda mi especialidad y todo, aquí se termina. Porque yo ya no tengo la capacidad de guiarte a este manejo de emociones de tu hijo. Entonces se crea un núcleo muy bonito de todo el equipo de trabajo que incluye el manejo de emociones, de psicología y la fisioterapeuta y diferentes especialistas con los que trabajamos para toda la prevención y para acompañar al niño en sus emociones. Y hablando pues de todo este equipo, lo que queremos platicar contigo es que nos digas cómo entonces preparamos a un niño para su consulta dental. Te voy a explicar. A nosotros como odontopediatras, lo primero que nos dicen o que nos decían es casi hay que decirle a los papás que no le expliquen nada, ¿sí? Que tú a lo mejor me vas a decir no. ¿Por qué? Porque los papás a lo mejor no tenían el conocimiento y pues sí, ¿quién nos lo da? O sea, ¿quién te dice exactamente cómo, qué decir? Y era de mejor no le digas nada, porque a veces los papás, no te va a doler, y para nosotros la palabra dolor es como que no se puede mencionar porque es muy ambiguo, ¿sí? No sabemos a qué relaciona el dolor el niño, a lo mejor se ha sentido dolor porque ha tenido algún accidente fuerte, o a lo mejor fue un rasponcito y le dijeron, ¿te duele? Y él, pues esto es dolor. Entonces cuando le dicen, no te va a doler, se va a acordar de otras cosas, ¿no? Entonces mejor decimos, no digas nada. Pero creo que ni no digas nada, ni digas todo, para saber modularlo o prepararlo, porque ni modo de que el niño te haga preguntas y no le contestes. Claro. Entonces, o que lo llevas a esta experiencia que podrá ser tan novedosa y ni siquiera le hayas avisado, ¿no? También, sí, de que a veces ni le dice nada porque no vaya a ser. Sí. Y de repente aparece... Sí, no sabes si va a ir al parque o al dentista y eso sí es confuso. O sea, sí, claro. Yo lo que... a mí hay una palabra que me encanta para este tipo de cosas y es anticipación. Anticipación es ayudarle al niño y a su cerebro a saber qué es lo que va a suceder y a prepararse para eso que va a suceder. Y en la anticipación siempre puedo agregar lo que yo espero de él. Por ejemplo, ¿cómo sería anticipar a un niño para ir al dentista? Empezar el lunes y, oye, el viernes tiene cita con la dentista, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos ayudar para que anticipe? Podemos leer un cuento sobre alguien que va al dentista. Por ahí yo tengo uno de un tiburón que le da miedo al dentista, pero luego se da cuenta que está súper padre ir al dentista y está lindo. Sí. Pero estoy segura que hay muchísimos cuentos para niños que hablan sobre esta experiencia de ir al dentista. Podemos jugar con los juguetes que van al dentista antes y después de la consulta, como
le puedo explicar con su muñeca favorita, mira, vas a ir al dentista y la dentista se llama Ilse y entonces la dentista te va a decir, a ver, abre la boca y tú la vas a abrir así, y entonces como ayudarle a saber qué voy a esperar de él, ¿no? Y entonces la dentista se va a asomar a tu boca y va a ver que si tus dientes están muy limpios, si no, si te los estás tallando bien y nos va a decir si, cómo tallarnos los dientes de una mejor manera, o sea, podemos ayudarle a acomodar la experiencia, como dices tú, sin hablar del dolor o la molestia, porque habrá niños que en la consulta no sientan dolor. Sí. ¿No? Sí, Habrá a veces que niños... la verdad que la consulta puede ser muy tranquila, bonita, pero si ya les dijeron no te va a doler, como que están esperando. ¿A qué horas me va a doler? ¿A qué hora me duele? ¿O en qué momento? Sí. Cosas que pueden ayudar es como los cuentos, el juego previo, anticiparlos. El día de la consulta de la dentista se levanta y entonces antes de irse a la escuela, acuérdate que hoy vas a ir al dentista y vamos a ir. ¿Y te acuerdas cómo se llamaba la dentista? Te dije que se llamaba Ilse, ¿te acuerdas? Sí, sí te acuerdas. ¿Y te acuerdas que te dije que iba a hacer? Le podemos empezar a hacer estas preguntas sobre lo que ya hablamos de la experiencia. Sí, mamá, me dijiste que tenía que abrir la boca porque va a revisar mis dientes. Perfecto. ¿No? Y entonces este niño va a estar mucho más preparado para llegar al consultorio y mucho más disponible para conocerte a ti. ¿Sí? Y entonces también le podemos decir, llévate un juguete para que también le revise los dientes, ¿no? Un poquito ayudarlo con el juego a conectar y a vivir esa experiencia, ¿no? Y que también eso pueda darle un motivo de decirte, le revisas a mi muñeca los dientes y tú, bueno, claro, sí, y entonces juegas, conectas y vas a tener un niño mucho más dispuesto porque ya sabe que no solamente va a ir a que le revisen la boca, que también es un espacio donde te va a conocer, va a poder jugar contigo, va a poder hacerte preguntas. Mamá y papá le pueden decir, la dentista sabe un buen de cosas de los dientes. Si tienes alguna pregunta, aprovéchala. Sí. Pregúntale, ¿no? Sí, a lo mejor se preparan y les da tiempo, pues para preguntar más, para imaginarse más y para poner su mente a lo mejor no en alguna película rara que vieron del dentista que nos ponen normalmente como los malos, claro. Pero entonces ya platicando y previniéndolos, ellos pueden decir, sí es cierto, ¿y cuántos dientes tendré? O algo así. Entonces ya llegan ellos pero con preguntas positivas. Que ya pensaron, ¿no? ¿Y cuándo se me van a caer los dientes? Y es verdad que si muerdo el chicle se me va a caer. O sea, pienso que los niños tienen tantas preguntas sobre los dientes. Sí. Claro, sí. Y que seguramente estas preguntas les van a ayudar también a crear un vínculo contigo. Sí. No, y es muy bonito. La verdad, pues a mí me encanta mi especialidad. Y es eso, es el vínculo, es a lo mejor transformar, porque hay veces que llegan con experiencias que no fueron muy buenas para ellos por diferentes situaciones, transformarlos. Entonces, ya que a lo mejor tenían temores y que tengan un espacio abierto ellos junto con sus papás, de decir, aquí es un ambiente que te voy a explicar todo, que vas a estar tranquilo, que me preocupo mucho por ti y que nos la vamos a pasar bien y jugamos y como dices, te traen sus juguetes, sus muñecos y me enseñan cómo se llaman y me preguntan, ¿te acuerdas cómo se llama? O sea, se hace un ambiente muy bonito y ya se hace como un ambiente familiar. Y es lo que queremos también, pues en base a estas preguntas de cómo los papás sumar a que se cree este ambiente y que al final ellos tengan estos recuerdos del dentista que sean positivos y que logremos estar todo va de la mano, un recuerdo positivo hace que el paciente quiera regresar sin temor y que regrese y que su tratamiento sea sencillo, porque si están regresando, pues tengo más control para que no haya caries, no haya dolor, no haya nada. Entonces, al final tenemos un adolescente o un adulto con una experiencia que siempre fue positiva, que fue bien guiada, que tuvieron prevención, que se mantuvieron sin ningún tipo de alteración o caries o dolor. Y es un adulto sano emocionalmente, dentalmente. O sea, son personas que lograron que su vida fuera creciendo y siendo de la mejor manera. Con una buena experiencia. Sí, con buenas experiencias, que fuera algo divertido. Y finalmente la pregunta del millón. ¿Cómo le hago para que mi hijo se lave los dientes, mi hijo, mi hija, se lave los dientes en casa y no sea una batalla campal? Te voy a poner unos ejemplos de lo que me dicen los papás. Simplemente dependiendo de la edad, ¿no? Cuando es un bebito a lo mejor es más complicado y es mucho de técnicas para el manejo del cepillado. Porque hay veces que los papás
ya tienen a su hijo, ya están listos para el cepillado y el pequeño dice, no quiero, abre la boca, no. Y no quiero, entonces hay veces que los papás dicen, bueno, no lo voy a obligar, o sea, ni modo de abrirle la boca. Y pues se va sin lavar los dientes. Y lo que nosotros comentamos con los papás, y que por eso estamos aquí contigo, porque de mi parte es, no es negociable, ¿sí? No es negociable. La salud no es negociable. O sea, no le dices a tu hijo, ¿te quieres poner las vacunas? ¿Sabes qué? A lo mejor no te va a encantar, pero es por tu bien y luego ya lo entenderás, ¿no? Entonces, si es el cepillado más importante del día, que es el de la noche, y no quiere, y para mí no es negociable, entonces el papá dice, ¿qué hago? Claro. Sí, o sea, se pone en una situación muy difícil. Pues, ¿cómo le hacemos? Sí. Entonces, ¿qué recomendaciones nos tienes? Claro, y que también obligarlos en esta parte que decías, va formando ahí un desgaste entre el vínculo de mamá y papá y entre mi experiencia de autocuidado, ¿no? Porque no es igual un niño que aprende a cuidarse de una manera positiva a un niño que aprende a cuidarse de una manera obligada. Sí. Entonces va creando como un poco más de aversión. Hay muchísimas cosas que podemos hacer para que los niños se quieran lavar los dientes. Los cuentos, como les decía, igual así como la visita al dentista, también nos van a ayudar mucho a darles información sobre por qué es importante lavarse los dientes. Ayuda mucho que tú les expliques y les recalques la importancia, así como lo que me decías de esta niña que ahora recuerda que no debe comer dulces y no lavarse los dientes porque sus dientes se ponen tristes. Este tipo de información les va a ayudar a ellos a empezar a tomar estas decisiones con más conciencia. Ahora, en la noche es una hora complicada de la rutina porque no solo los niños están cansados y están menos dispuestos, también los papás están cansados. También los papás ya trabajaron, ya fueron por ellos a la escuela, ya jugaron todo el día, ya hicieron la comida, o sea, ya hicieron todo que como humanos les representa que también ya es ahora. Hay poca disposición para hacer algunas cosas. Entonces, ¿cuáles son algunas recomendaciones? Una sería hacerlo divertido. Hacerlo divertido nos va a ayudar a dos cosas, a que el niño quiera hacerlo y a conectar. ¿Cómo lo podemos hacer divertido? Súper fácil, con juegos que sean como de imaginación. Vamos a lavarnos los dientes como si fuéramos dinosaurios y entonces está papá haciendo como, ¡guau! Soy un dinosaurio, necesito lavarme los dientes. O sea, como un poquito actuado a lo mejor. Y entonces el niño dice, sí, yo como, me quiero lavar los dientes como león. Y entonces incluir un animal podría ayudar con la imaginación a que él quiera lavarse los dientes porque está jugando y no se está lavando los dientes, ¿no? Otro juego que nos puede ayudar muchísimo es incluir algún juguete que con un cepillo de dientes viejito le podamos lavar los dientes, ¿no? Y entonces el juguete puede ser una marioneta de ayúdame a lavar los dientes y entonces el niño que se los lave y luego papá le ayuda al niño y entonces todos aquí estamos haciendo algo divertido lavándonos los dientes. Otra que puede ser una súper buena opción es como esta competencia entre hijos y papás. A ver quién se lavan los dientes, pero no como entre los hermanos de que quién se lava primero los dientes, sino a ver si me lavo yo mejor los dientes o tú mejor, ¿no? Y entonces ponernos con ellos a lavarnos los dientes, que nos vean que lo estamos haciendo y que sea como una motivación, ¿no? Sí, como, claro. Mamá, te voy a ganar y me van a quedar más limpios a mí y yo sí lo estoy haciendo bien como me dijo la doctora. Y entonces vemos ahí al niño, les digo, divirtiéndose, pero también haciendo esto de autocuidado. Otra cosa que a mí les ayuda muchísimo a los papás con este tema es que si yo sé que es algo que dejo como hasta el final y ya está demasiado cansado, a lo mejor tendría que pensar en reacomodar mi rutina y empezarla a hacer 15 minutitos antes para que cuando llegue el lavado de los dientes no esté tan exhausto que ya no pueda, ¿no? O sea, también ir viendo como esos tiempos. Claro, habrá algunas familias que lo puedan acomodar, habrá otras que no y tendrán que hacer más mano de estos recursos como que sea divertido. Pero si estoy viendo que siempre, todas las noches que nos vamos a lavar los dientes es un problema porque mi hijo ya está excesivamente cansado, entonces adelantarlo un poquito más para que llegue con un poquito de energía y ese poquito de energía me permita que él acceda a lavarse los dientes. No, me encanta, creo que todo esto va a ser de mucha utilidad para los papás, para los niños,
y que tengan este cambio en su rutina y que no sea pues una mala experiencia, ¿no? Porque sí se puede cambiar y como dices, que tengan la información, esta pues se las damos en el consultorio, todo, tipo de pasta, cepillo, técnica según la edad, toda esta información y ahora que tengan estas técnicas para que las puedan juntar y tengan una mejor pues rutina en su día a día y que no sea algo tan cansado. Va a haber días buenos, va a haber días no tan buenos, pero pues tienen ya de la mano diferentes herramientas que pueden estar utilizando, ¿no? Súper bien, sí. muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por estar con nosotros el día de hoy. Fue una información muy interesante que nos va a apoyar mucho, tanto a mí para la consulta, tener esta información para los padres de familia, pero especialmente para ustedes en casa, que tengan esta recopilación de información y la puedan aplicar desde el día de hoy. De igual forma, si tienen cualquier duda, pregunta o nos quieren seguir en nuestras redes sociales para tener esta y más información, pueden seguirnos en PrudentMX en Instagram y también en parenting.mx. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación. No, Me ¿de encantó. qué? Gusto tenerte aquí.